Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Hoy estamos con Walter Suárez Carmona. Llevaba muchísimo tiempo, muchísimo Sí, tiempo queriendo hablar con él. Y bueno, yo creo que mucha gente le conocéis. Walter es graduado en fisioterapia, es un entrenador especializado en temas relacionados sobre todo con temas de obesidad, aunque también hace otro tipo de entrenamientos. Y forma parte del grupo de ejercicio de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad y es miembro investigador de la Universidad de Sevilla. Así que tiene un espectro muy interesante, tanto científico como de la vida real, y queríamos hablar con él y charlar con él y hacer muchas cosas juntos, a ver si podemos en el futuro. sí, Así sí. que bienvenido, Walter. Hola. Y lo que hemos dicho antes, que llevamos cuánto tiempo Pues, intentando. pues yo no sé, yo creo que 2 años o así que yo Así, estoy feliz. Mira cómo se ve ahí. pues nada, vamos al trapo. Venga, vamos a ello. Bueno, para mí Walter es una persona que siempre me tiene con retos porque comparte tanta información que es tan interesante que siempre me tiene pues leyendo, aprendiendo, incluso haciéndome reflexiones y muchas veces yo me doy cuenta que hasta digo, pero bueno, si esto que yo pensaba no está bien. Así que empiezas a hablar con él y es que puedes estar horas. Así que vamos a hablar un poquito de cosas súper interesantes. Y yo quería empezar con una cosa que pusiste hace poquito, que comparto 100%, y te voy a leer. Ponemos, qué difícil es hacer entender y aceptar que la mayor dificultad en el tratamiento de la obesidad no es mejorar la composición corporal o X marcadores de salud, sino mantener en el tiempo esos logros. Por eso, Sí. precisamente, tenemos que cambiar el enfoque de lo que entendemos por salud, abandonando la idea de perder peso per se y no centrarnos y centrarnos en la adherencia y en el cambio de hábitos en cuanto a nivel de alimentación, en cuanto a nivel de ejercicio. Walter, ¿en qué estamos fallando los especialistas, según tu opinión? Precisamente en eso, en no atender que la obesidad como enfermedad es crónica. Uh -huh. O Entonces se muchas vuelve veces no, crónica, ¿no? o se vuelve crónica. Entonces muchas veces siempre vendemos el antes y el después. Uh -huh. Pero claro, nosotros decimos, ¿y el después de después? Que Ya. es realmente el desafío terapéutico de todo este proceso. Entonces, claro, muchas veces vendemos el fin como ese después. Uh -huh. Y claro, tú dices que eso no es el fin, de hecho, ni siquiera es lo más complicado. Bueno, las fotos estas del antes y el después, que siempre digo Sí, yo que no me gustan nada. Pero, Walter, ¿y por qué crees que esa gente, porque yo tengo mis ideas, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que esas personas vuelven otra vez a esa reganancia de peso? Porque el cuerpo, entiendo que hay un contexto, pero realmente a nivel fisiológico también está luchando el cuerpo para sí. volver a esa situación. ¿Cómo lo ves tú? Y realmente cada cierto tiempo parece que tenemos un esquema de lo que puede pasar. Por ejemplo, hablábamos de todo el tema del adipostato y las diferentes teorías que había, el set point, el selling point, incluso la teoría de la predación, de que a cierto nivel de grasa o no, pues podía haber mayor riesgo de depredadores y esto podría ser un sistema de regulación. Y ahora de repente, Duló y colaboradores nos saca el tema del proteinostato y nos dicen, no, es que el tejido muscular también tiene mucho que decir en la reganancia que hay después del peso, incluso mucho más en personas que son delgadas o que tienen ligero sobrepeso cuando pierden 3 kilos, 4 kilos, que les es más fácil reganar y cada vez van perdiendo masa muscular a medida que van haciendo ciclos de pérdida de peso y reganancia. Pierden Mm, grasa y un poco de masa muscular, pero cuando reganan masa muscular y apenas nada de la masa muscular, y esto va haciendo que con cada reganancia, ciclo de pérdida de reganancia, en ellos que se supone que son delgados o con un ligero sobrepeso, se marca mucho más. En la obesidad tendrían que darse pérdida de peso más grande, ya que la masa muscular se preserva en mejor medida debido a que el tejido adiposo puede hacer una especie de buffer y mantiene un poquito mejor, pero bueno, también se pierde y también entra en este ciclo. Pero es que incluso ahora sabemos que el hueso también regula la conducta alimentaria. O sea, Es decir, ese que el para mí, adipostato, ese punto para mí, ese, Walter, es súper importante, porque además, te lo he dicho antes de empezar, yo creo que eres de los pocos divulgadores y científicos y entrenadores que habla de ese tema. De hecho, yo ya te lo he dicho, yo en ese estoy un poco más, no estoy tan informado y me encanta leer todo lo que escribes, porque ¿qué relación hay con entre el tejido adiposo, la masa la masa musculoesquelética y el hueso? Es decir, ¿qué función tiene el hueso en todo esto?
Claro, es que antes nosotros pensábamos que el hueso era un reservorio de, bueno, sería para la locomoción, para la protección, también todos los procesos hematopoyéticos y que al fin y al cabo era un reservorio de minerales, el mayor que hay, que podían ser usados o no en base a las necesidades del organismo. Por ejemplo, durante una infección hacen falta muchos minerales para las células inmunes y eso es parte del proceso de degradación del hueso en un contexto inflamatorio de bajo grado sistémico, que es crónico, como en la obesidad. Y es que ahora nos damos cuenta de que el hueso es un tejido endocrino y además que cumple funciones desde, por ejemplo, la regulación de la producción de testosterona en hombres, la regulación del apetito, la sensibilidad a la insulina, o incluso ahora ha salido un reporte hace muy poco en Nature hablando de que incluso parece ser que está relacionada con la respuesta de lucha-huida en un contexto de estrés. Bueno. Entonces nos damos cuenta de que no tenemos ni idea y que muchas veces las visiones han sido muy basadas en un contexto, por ejemplo, obesidad, tejido adiposo. Y nos hemos centrado en el tejido adiposo de forma casi absoluta. Y ahora nos damos cuenta de que hay otros tejidos que también forman parte de la ecuación y que ahora estamos empezando a considerar la importancia que tienen. Y nos damos cuenta de que cuando hablamos de lipotoxicidad muscular, también en la obesidad el tejido óseo sufre un proceso de alteración de su propio tejido adiposo, esos adipocitos óseos. Y claro, todo esto lo vas hilando poco a poco y te das cuenta de que teorías como todo lo basado en el adipostato, en el fondo, son reduccionistas por defecto y no nos permiten ver más allá. Incluso antes, la cirugía bariátrica, pensamos que realmente toda la pérdida de peso se producía solamente porque reducíamos el estómago. Ya no nos damos cuenta que los cambios hormonales tienen mucha más importancia, claro, o los cambios en la microbiota que lo que era la reducción del estómago per se. Bueno, de hecho es que si nos basamos en las definiciones de obesidad, ¿no? En las que hacen las asociaciones y los organismos pues, que hacen posicionamientos, de hecho solo hablan de una alteración crónica multivariable que se da por un exceso de energía o de nutrientes que aumenta el tejido adiposo, pero en ningún momento se hace referencia a una disfunción muscular o a una capacidad del intestino o lo que sea. Es decir, que al final es muy adipocéntrico todo, ¿no? Es decir, se basa mucho en ese término. Claro que nadie quita la importancia del tejido adiposo. Eso lo vemos, por ejemplo, en las lipodistrofias. Cuando alguien tiene una lipodistrofia generalizada, vemos un contexto de alteración metabólica similar a que si estuviéramos hablando de una obesidad mórbida en algunos aspectos. Pero claro, ese es el problema, que yo creo que muchas veces hemos puesto el foco en la obesidad en cuanto al tejido adiposo, incluso cuando hablamos de la reganancia de peso, siempre aludimos a factores hormonales, factores relacionados con la microbiota, pero por ejemplo, los cambios en la plasticidad que hemos visto a nivel cerebral, no sabemos hasta qué punto se consiguen retornar. Y de hecho eso afecta mucho a niveles ya más psicológicos, de depresión, claro, de ansiedad y demás. Claro, es que nos damos cuenta de que hay cosas que no sabemos hasta qué punto son reversibles. Claro que hablamos de, sí, sabemos que el número de adipocitos permanece más o menos estable y si hemos creado mucho más, pues hasta que no llegamos a una edad muy avanzada, que ya no haya células madres que permitan renovar esos adipocitos que se mueren por el tiempo, por vejez o por estrés en caso de la obesidad. Pero, claro, decimos, es que eso es una visión igualmente adipocéntrica, pero a mí me interesa saber qué pasa en el cerebro y si esos cambios que sabemos que se han dado son hasta cierto punto reversibles o en qué forma son reversibles y casi nunca se presta atención. Que claro, siempre ponemos el foco en la gente come de más y se mueve menos, pero ¿por qué come de más? Y no me hables solo de hormonas, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces no hay una correlación exacta entre apetito y cierta hormona. De hecho, en la obesidad sabemos que se da una resistencia a la grelina y a la leptina. Y dice, bueno, pues ya tenemos los dos principales efectores del hambre y de la saciedad que somos resistentes. Con lo cual, ¿cómo regula el apetito esa persona? Pero eso también es cierto que yo creo que es un poco por nuestra capacidad de comprensión, ¿no? Que nos cuesta mucho unir tantas variables. Entonces, al final, pues decimos, sí, el tejido adiposo, ¿qué disfunciones metabólicas tiene? A lo mejor nos fijamos en la leptina, la adiponectina y la resistina. Y entonces vemos que son tres hormonas que son
reguladoras, pues puede ser de la ingesta energética, que puede ser de la gluconeogénesis, puede ser de muchas cosas, pero al final, oye, que esto está afectando a otros órganos, está afectando también tu actividad Sí, física, o sea, es decir, que es súper complejo. Entonces, claro, sí, muchas veces yo entiendo que a veces hagamos reducciones para poder entender pequeñas entender. cosas y luego ir sumando. Lo que pasa es que a veces cuando yo alguna vez te he oído decir, ¿no? Que a lo mejor 1 más 1 aquí en la obesidad no son 2, porque cuando tú vas sumando componentes, oye, que es que a ver qué factor es el que más influencia está Claro, teniendo, ¿no? Porque no es yo siempre lo digo, no es lo mismo entrenar a una mujer que lleva 20 años en estado sedentario con un exceso de peso en la zona visceral que está dentro de las propias vísceras, es decir, que hay grasa visceral, a una persona, a una mujer, por ejemplo, que debido a este confinamiento ha podido coger 10 kilos sí, sí, sí. y a lo mejor Sí, esa no hemos acción entrado en condición de obesidad, pero es, obviamente no ha desarrollado una enfermedad crónica. efectivamente, porque esa cronicidad en el tiempo no se ha mantenido No, durante 20 o 25 años, ¿no? claro, claro. Entonces, Walter, te iba a preguntar, ¿qué importancia tiene, y vamos a salirnos a lo mejor un poquito de ese tejido adiposo, qué importancia tiene el tejido muscular, lo que es el sistema musculoesquelético, es decir, músculo y hueso Pues en todo en todo este entramado tan complejo? claro, yo creo que muchas veces el foco lo hemos puesto en el tejido adiposo y creo que ahora mismo, sabiendo la importancia capital que tiene el movimiento como regulación en muchos otros aspectos, va ganando un poco de sentido el hecho de empezar a mirar el tejido muscular, el tejido óseo y qué pasa en la obesidad y cómo podemos sanarlo. E incluso vemos que, por ejemplo, en intervenciones de cirugía bariátrica, que la gente a lo mejor ha perdido 50 kilos o 55 kilos, vemos que la función mitocondrial a nivel muscular prácticamente no ha variado. Yeah. Y con 10 días de ejercicio ya la mejoramos sobremanera. Entonces, claro, ahí decimos, sí, sí, hemos perdido tejido adiposo, hemos perdido inflamación, hemos regulado hormonalmente, pero el tejido muscular sigue estando bastante deteriorado. Si hemos aliviado la lipotoxicidad, pero por más lo mismo, eh, hemos quitado inflamación, pero no hemos mejorado las causas que van a hacer que esa inflamación o no vuelva o nos permita luchar más eficientemente con la resolución de la inflamación. Y creo que ese es el cambio. Es como, estoy inflamado, pues tómate un glucocorticoide. ¿Por qué estoy inflamado? Yeah. La causa es lo que a mí me interesa. Claro, lo No, que pasa es que esto, al final, ¿tú crees que esto es un poco por esta formación que muchas veces se tiene en salud, que es, yo sé que hay medicina preventiva, pero sí, sí, sí. la prevención a veces es una palabra muy bonita, pero que se lleva poco a cabo, ¿no? Poco a cabo. Entonces, al final, viene la enfermedad, lo bloqueo y con un fármaco o con una cirugía paso durante un tiempo, es decir, es un efecto agudo y lo que pasa es que eso, mantenido en el tiempo, cuando la gente vaya teniendo una edad más avanzada, al final va a tener problemas a nivel musculoesquelético, es Sí, decir, o sí, sí. trabajas o vas a tener problemas Bueno, sí o sí. incluso, por ejemplo, en la cirugía muchas veces no se hablan de los efectos o el impacto que tiene en la masa ósea. Y nos puedes explicar un Claro, poquito qué impacto que tiene. no, que obviamente, volvemos a lo mismo, el hueso, en la obesidad normalmente antes se pensaba que debido a la mayor carga mecánica, por el peso, el hueso iba a estar protegido, Mm. pero, o por lo menos iba a haber procesos de osteogénesis más avanzados y con lo cual la obesidad no se debería considerar un factor de riesgo en osteoporosis. Eso ha cambiado radicalmente y nos damos Mm. cuenta que las perturbaciones hormonales, metabólicas, inmunológicas, pues ese contexto de inflamación de bajo grado hacen que la obesidad no sea un factor de riesgo, sea un factor de riesgo contra la osteoporosis. De hecho, incluso toda esa perturbación puede dar contextos anómalos, donde a lo mejor percibamos, incluso en zonas más densidad mineral ósea, pero estructuralmente el hueso está peor. Yeah, eso es súper Es como si interesante. yo tuviera 10 pilares y Mm. están bien administrados. Esa es mi densidad mineral ósea. Pero ahora de repente yo cojo y quito 5 pilares de un sitio y lo pongo solo en otro. Yeah. Sí, tengo la misma densidad mineral ósea, pero estructuralmente va a aguantar menos carga porque he alterado la forma en la que se ha reorganizado
tanto esa matriz extracelular como todos los iones que la embeben, todos los minerales que la embeben. Entonces, claro, muchas veces eso también pasa, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, que hay gente que puede tener incluso una densidad mineral ósea más elevada y, sin embargo, mayor riesgo de fractura. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que el hueso, por ejemplo, se asienta en una base es decir, el material mineral se asienta en una base de colágeno, pero ¿y si ese colágeno, por ejemplo, no está del todo bien porque ha sufrido modificaciones por un exceso de glucosa? Pues entonces esa base no es igual, que es lo que puede pasar en las colagenopatías, en un grado mucho mayor. En una colagenopatía, pues lo que tiene es que sí pueden tener una densidad mineral ósea X, pero es que el colágeno que hace de base no permite que esté distribuido. Y todo eso, en suma, hace que nos demos cuenta de que una cirugía bariátrica, el cambio alimentario, el cambio hormonal, porque supone una caída de muchas hormonas anabólicas, al fin y al cabo, pues todo eso lo suma y nos damos cuenta que después de X meses, la gente que se somete a una cirugía bariátrica suele tener un impacto bastante grande en el tejido óseo. Eso Y claro, nosotros lo vimos también con el propio ejercicio cuando iban perdiendo peso, cómo iba disminuyendo también esa densidad mineral ósea, claro, que es porque lógica también. es que no hay, digamos que todos los fenómenos catabólicos son más grandes que los anabólicos y no da tiempo como a estabilizar adecuadamente el hueso y se acaba perdiendo. De hecho, cuando se hace un régimen de pérdida de peso, siempre se habla de la masa muscular y la masa grasa, pero del hueso es como esto como si Claro. no existiera. Es que Y tú dices, ese oye, es el tip que yo muchas veces hablo contigo, que por eso te digo que tienes, que a mí ese mensaje que mandas me gusta, porque es cierto que, de hecho yo me incluyo, que yo hablo poco de eso, que he visto datos, es decir, que hemos sí, tenido sí, datos en los claro, proyectos con más de 250 personas y sé que afecta, pero como es tanta la información, muchas veces vas dejando de lado ciertas cosas, pero que es cierto que incluso en las programaciones habría que tener hincapié en ese impacto que a lo mejor tenemos que impacto. desarrollar, que tenemos que mejorar o esa carga que tenemos que marcar en esas personas, pues con una prensa o con pequeños saltos, con pequeños impactos, siempre se Claro, puede. de hecho muchas veces a mí me hace mucha gracia porque cuando nos metamos a alguna formación siempre es la pregunta de, oye, ¿correr es osteogénico para las muñecas? Para, Te dicen, ¿hay carga local? Sí, que está muy bien, que para las piernas es genial, pero para las muñecas o para claro, el hombro, como han mejorado la densidad claro, mineral ósea del hombro, que no claro. nos damos cuenta que cuando hablamos, siempre que hablamos de ejercicio aeróbico, de fuerza, dice, es que en el fondo hay que ver qué estamos buscando. Y los ejercicios de fuerza pues tienen la capacidad de impactar localmente en más estructuras que a lo mejor el ejercicio aeróbico, que a menos que sea de cuerpo completo y nos permita a lo mejor ya mete cosas como boxeo, para la masa ósea, realmente una persona puede adelgazar un montón de peso en una cirugía bariátrica, caerse por la calle y romperse el hombro. Claro. Sí, sí, sí. Eso, por Si ejemplo, le da pasa. caña a las piernas, le da Ya, eso, al hueso, no le ha por dado ejemplo, eso era muy caña. interesante en estudios con ciclistas cuando miraban la densidad mineral ósea de las Claro, muñecas. Que eso cuando iba, sobre todo gente de mountain bike, que cuando va con pequeños impactos que se van haciendo en el sí, hueso sí. y que tenían una densidad muy elevada. Entonces, también hay, claro, es que eso es muy local, ¿sabes? Que eso hay que entenderlo. Claro, además siempre hemos hablado de la gravedad, ¿no? Como que la gravedad era un factor muy importante en la densidad mineral ósea, porque tenían modelos en microgravedad en el espacio, y te decían, bueno, pero es que en la cama sigue habiendo gravedad, una persona encamada pierde densidad mineral ósea, con lo cual la gravedad no es el mayor actor en todo esto, es la contracción muscular. Ya, Cómo el hueso utiliza como palanca, cómo la masa muscular utiliza como palanca el hueso, y esto es ya. lo que permite el mayor estímulo osteogénico. Con lo cual, si no hay un entrenamiento o una carga, enfrentarte a una carga o un impacto que justifique la osteogénesis, tú puedes perder mucho peso, pero que sepas que también el hueso se va a ver deteriorado. Y el hueso tarda mucho más en recuperarse que la masa muscular. Normalmente hablamos de una relación 6:1. Pues es súper Entonces, fuerte eso, ¿eh? entonces, claro, también eso es un problema de los estudios a corto plazo, que en 12 semanas casi no vas a ver impacto en la masa ósea.
Claro, bueno, pero eso es la mayoría Tendrías que de irte... trabajos, es decir, como los trabajos científicos tienen al final un espacio de tiempo, cuando los efectos agudos casi siempre se Sí, ven, sí, pero los efectos crónicos es más difícil porque los estudios se tendrían que alargar un año, dos claro, años, claro, claro. y eso, claro, es dinero que muchas veces no se tiene, pero bueno, sería muy interesante. Claro, entonces estos estudios sí es verdad que tendrían que hacerse a más largo plazo para ver realmente el impacto que hay en la densidad mineralosa e incluso verlo por distintas zonas. Ujú. No solo aludir a lo mejor a la zona de fémur o aludir a zona de vértebra, Claro, sino, oye, ya que antebrazo, podemos, el hombro. sí, sí, vamos a intentar ver algo más completo. Entonces, claro, sí, 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 no, te escucho, te escucho. Walter, y te iba a preguntar, y en todo esto que tiene que en todo esto que estamos hablando, hay otro sistema, estamos hablando del tejido adiposo, estamos hablando del tejido músculo, o sea, del sistema musculoesquelético, pero claro, hay otro sistema que ahí está influyendo mucho en estos dos, que es el sistema inmune. Entonces, Sí. por un lado, cómo influye el sistema inmune y por otro lado, cómo puede el ejercicio mejorar este estado proinflamatorio a través del sistema inmune. Claro, es que también eso, bueno, la inmunología del ejercicio realmente es una ciencia bastante moderna. De hecho, Ujú, desde el año 90 es cuando ha pegado el subidón, aunque hay reportes anteriores, ha sido a partir de la década de los 90 cuando incluso hemos metido factores como la nutrición, ujú, que no era solo lo que te ejercitaba, sino cómo estabas comiendo a medida que te ejercitabas. Y claro, eso también ha cambiado un poco la idea de que muchas veces había muchos contextos que no terminábamos de hilar. ujú, Que estaba por ahí el sistema inmune, estaba por ahí el ejercicio, sabemos que tenía impacto en las células inmunes, pero en el fondo no sabíamos más allá de si había una caída en sangre o no, es decir, no comprendíamos realmente el funcionamiento. Y ya es cuando entramos en la última década, un poquito más, cuando ujú. empieza a aparecer el concepto de inmunometabolismo y nos damos cuenta de que el sistema inmune responde a factores metabólicos y cómo también el sistema inmune puede condicionar el metabolismo del huésped, en este caso, en nosotros, pues entonces nos damos cuenta de que el ejercicio, al ser un regulador maestro del metabolismo, solo por esta idea ya puede derivar o controlar el flujo de nutrientes e incluso impactar las células inmunes. De hecho, siempre que hablamos de disfunción mitocondrial, nos centramos en el tejido muscular y uno dice, bueno, pero las células inmunes no pueden tener una disfunción mitocondrial y Claro. verse alteradas por el contexto al que están sometidas de una inflamación de bajo grado crónica con alteración metabólica. Pues sí, de hecho sabemos que parte de la afectación inmunológica, ese inflamengine, esa inflamación que está relacionada con el envejecimiento, es porque las células inmunes funcionan peor, Ujú. lo que hace que sean más inflamatorias en un contexto o digamos en la afección innata, pero la afección adaptativa es peor, con lo Ya. cual responden peor para crear memoria o hacer frente a patógenos, es peor para desarrollar memoria inmunológica en una vacuna, es decir, y el ejercicio, una de las cosas que sabemos es que hace que las células inmunes empiecen a funcionar mejor, que sus mitocondrias funcionen mejor o que aquellas que son inmunosenescentes, poder quitarlas del medio para renovar células nuevas. Es decir, que a nivel cualitativo Ujú. el ejercicio mejora la función inmune. Y ahora a nivel cuantitativo nos damos cuenta que el sistema inmune necesita comer. Ujú. Son células que necesitan nutrientes. El tejido, es decir, el ejercicio es un cambio tan radical en todos los ejes de regulación por cómo hace que el flujo de nutrientes se vaya al tejido muscular y no se vaya precisamente al sistema inmune, Ujú. que a la larga va creando efectos crónicos que condicionan también cómo funcionan las células inmunes. Entonces, esto es una mezcla de yo regulo, no soy antiinflamatorio per se, soy inmunomodulador, hago que Ya, tú funciones mejor, ya. no te quito capacidad de respuesta, lo que hago es que estés en un contexto en el que respondas mejor y además hago que estés más saludable y Como que va respondas más preparando, eficientemente. como que va abriendo paso al Sí, sistema inmune para que pueda hacer lo que tiene que hacer. claro, por ejemplo, las células inmunes todas, al fin y al cabo, vienen del hueso. Ujú. Las células T, por ejemplo, pueden madurar en el timo, pero todas vienen del hueso. Si sabemos que el hueso se ve muy afectado en la obesidad, Ujú. esto puede condicionar a las poblaciones celulares
que vienen del hueso, a las células más de donde vienen las poblaciones de células del hueso? Sí, claro que puede. Entonces, si yo consigo mejorar el hueso y su entorno metabólico, puedo hacer también que las células que me salgan del hueso tengan un perfil más interesante. Esto se habla mucho en temas de cáncer con el microambiente del cáncer, es decir, Claro, cómo ese microambiente que está relacionado con muchos factores pues, que tienen que ver pues, con cómo como ultraprocesados, como en la actividad física, diferentes tóxicos que tengo en mi día a día, como pueden ser los plásticos y demás, la claro. contaminación, el estrés. Es decir, hay muchos que están generando un microambiente que es negativo para que todo el sistema inmune actúe como tiene que actuar y entonces esas células tumorales pues tengan una capacidad mucho mayor de desarrollarse. Claro. Esto es parecido. Sí, de hecho, sabemos que antes siempre hablábamos del sistema adaptativo como el que tenía memoria y ahora sabemos que el sistema innato lo podemos entrenar. Yo se lo Es decir, publiqué hace poquito y sí, me encantó. que someterlo a X estímulos puede hacer que cuando se vuelvan a dar, hagan que o cree una resistencia y no responda tan fuerte o responda aún mejor, que puede ser tanto por arriba como por abajo. Por ejemplo, la resistencia que se da al lipopolisacárido sería ir a la baja. Pero, por ejemplo, en un contexto inflamatorio parece que se vuelven más eficientes aún en el contexto inflamatorio porque la inflamación tiene dos fases. Una primera fase de iniciación y una de resolución. Claro, ellos lo que intentan es potenciar la primera fase para pasar a la segunda. Claro, esto la verdad es Claro, que se está viendo mucho ahora con todo el tema del COVID, claro, que se está hablando sí, mucho de todo el sistema inmune, de cómo, y empiezan ya a hablar del innato, del adaptativo, de cómo cuando una persona se contagia, el sistema innato también está aprendiendo para defenderse de futuras sí, de hecho enfermedades. las vacunas pueden mejorar ese sistema inmune innato. Claro, y lo que estamos hablando ahora mismo es que el ejercicio podría hacer lo mismo. Sí. O sea, Mira, ya a nivel local lo tenemos claro. La gente que entrena no solo cambia las poblaciones celulares de su tejido muscular, por ejemplo, tiene mayor proporción de macrófagos M2, lo cual le permite condicionar la creación más rápida de colágeno y de fibras musculares en cuanto bueno, de fibras musculares, regenerar las fibras musculares porque puede emitir factores de crecimiento. Pero es que también cuando se somete a un contexto inflamatorio como el daño tisular es más eficiente. claro. Es como tú me estás sometiendo cada cierto tiempo de forma crónica a un contexto en el que me provocas pequeños daños, yo me hago más eficiente respondiendo precisamente a estos daños. De Claro, hecho, en la obesidad pasa lo contrario. Es más difícil regenerar el daño porque el tejido muscular está enfermo. claro. Y de hecho, claro, y de hecho hay aparte de que está más dañado, yo siempre lo digo, hay otra parte que se habla mucho. Si el tejido adiposo está aumentado, va a tener una mayor demanda de oxígeno. Cuando hay una mayor demanda de oxígeno, tenemos que ver la capacidad funcional cardiorrespiratoria de esa persona. Y nos estamos encontrando que tiene una funcionalidad cardiorrespiratoria muy mala. Por lo tanto, no pueden aportar el oxígeno suficiente para regenerar y que el sistema inmune haga el trabajo que tiene que estar haciendo. Además, las mismas células del sistema inmune son parte de la hipoxia del tejido adiposo porque ellas necesitan oxígeno para todos sus procesos oxidativos. Claro. Con lo cual, si yo empiezo a meter muchas células inmunes, que además están en un perfil proinflamatorio, que demandan mucho más glucosa, glutamina y necesitan generar reacciones más rápidas, pues obviamente van a necesitar oxígeno y eso va a crear hipoxias locales que en un momento determinado pueden condicionar lo que es la saturación de oxígeno que vemos, por ejemplo, en el tejido adiposo cuando lo analizamos. Entonces, está todo de la mano. Es una serie o un juego de adaptación que en el fondo lo que hace es, aunque parezcan negativas, es simplemente sobrevivir lo mejor posible a una situación que no se debería dar tanto tiempo. Claro, por eso nosotros muchas veces insistimos en que al final el ejercicio, tanto aeróbico como de alta intensidad, de fuerza, dependiendo de cada persona, es decir, que cada uno tiene que tener su dosis y su intensidad de manera individualizada, pero independientemente de que se pierda peso, al final lo que está manteniendo es un equilibrio, es decir, está intentando contrarrestar los efectos negativos que vienen de hace tiempo. Por eso decimos que habría que cronificar el ejercicio frente a la cronicidad de diferentes factores que muchas veces ni nos damos cuenta, como puede ser la contaminación,
que afecta Claro, a nuestro sistema, mira, a nuestro organismo. el caso de la paradoja del atleta, para explicar la lipotoxicidad, es el Ujú, paradigma perfecto para explicar la diferencia entre qué pasa con el ejercicio y cuando no se hace ejercicio. ujú, Digamos que una persona cuando adelgaza alivia la lipotoxicidad muscular, es decir, el exceso de acúmulo de lípidos, más bien de determinadas especies en determinadas localizaciones dentro del tejido muscular, ujú, pues simplemente hay un mayor consumo por déficit energético y va reorganizando un poco todo lo que es el lipidoma muscular y por ahí baja la sensibilidad a la insulina. Pero es que el ejercicio hace en un primer momento esto, pero luego lo contrario. Lo que quiere es cada vez crear más lípidos en el tejido muscular porque los va a usar ujú. y hay mayor reciclaje, con lo cual nos damos cuenta que el contenido de lípidos de una persona con obesidad o diabetes tipo 2 y un atleta es muy parecido. Y decimos que el ejercicio no es que te baje como hace la dieta, es que te predispone a cada vez tener más sustratos energéticos porque los puede usar. Ya. Por Entonces, eso, un cambio, es como el cambio este de, no es que reduzca, es que empieza a condicionar y a mejorar cualitativamente el uso de las grasas a un nivel que te permite incluso almacenar muchas más. Eso pasa con el glucógeno, pasa, por ejemplo, pasamos de una resistencia anabólica a nivel muscular ujú, a precisamente el opuesto, gente que usa las proteínas de una forma súper eficiente, ujú. tanto en la captación como en Como la la síntesis. reciclaje, tanto síntesis como degradación, se vuelve muy eficiente. Ujú, Entonces, claro, eso nos damos cuenta de que muchas veces hemos puesto el foco donde no teníamos que ponerlo. ujú. Teníamos que habernos alejado y ver más, ver el cuadro completo. Claro, y por ejemplo, aquí otra de las preguntas que a mí me surgen muchas veces y que yo intento explicar también a cuando me preguntan es, si estamos entendiendo, ¿vale? Como has dicho anteriormente, que el sistema inmune necesita mucha energía para poder desarrollar sus procesos, si yo, contrariamente, hago una restricción calórica muy elevada, muy severa, no le estoy proporcionando el flujo de energía necesario para reconstruir, mantener, gestionar. Entonces, el flujo de energía debería ser alto, es decir, deberíamos comer bien y entrenar y movernos mucho, aunque haya un déficit, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, siempre es más interesante tener el déficit por ejercicio que por restricción calórica. Es decir, si tú tienes que conseguir, no, me refiero, si yo tengo 2.500 calorías de target, es mejor gastar 300 por ejercicio que comer 300 menos. Ujú, A claro. eso es a lo que me refiero. Que es mejor mantener un equilibrio entre lo que es la necesidad energética de actividad y ejercicio y no solo por restricción calórica, no solo llegar a 2.500 calorías porque he comido 300 calorías menos. Y además es que, digamos que eso, por ejemplo, también lo podemos ver en cáncer. El tejido muscular es un tejido metabólicamente tan potente que el cáncer casi nunca anida en él. No es un entorno nada favorable para un tumor. De hecho, lo evita prácticamente al 100%. No es como el Lo- hueso, no es como otros lo- entornos que le facilitan un suelo mucho más fértil. Eso te iba a decir, que lo evita, pero además es que posiblemente es como uno de sus peores enemigos. Si un competidor, vamos, de hecho hay una teoría sobre el lactato. Mm, El cáncer, por ejemplo, es un gran producto de lactato por muchas cuestiones que le favorecen. Pero cuando nosotros hacemos ejercicio y el ejercicio se vuelve en el mayor generador de lactato, vemos que hay como un una, equilibrio. una lucha ahí. Obligamos a que el flujo de nutrientes no vaya para el tumor y empiece a ir para el tejido muscular. Eso lo hablan mucho Adrián y Mario Redondo y por eso hablan de que las intensidades tienen que ser tan altas. Lo que pasa es que luego al final eso es lo que nosotros entendemos, ahora hay que transferirlo a una población que viene de una situación que nunca, que ha estado muy poco acostumbrada a desarrollar ejercicios con una intensidad muy elevada. Y ahí Claro. está el problema, ahí está el problema. Entonces, pero bueno, la verdad es que esto es súper interesante. El tema del lactato yo creo que es una ciencia que además está empezando se está reaprendiendo, está regenerándose. Es decir, hubo una época muy interesante, es como que se olvidó y ahora está volviendo otra vez, pues eso, yo tengo compañeros que ahora están estudiando mucho los receptores y el MCT1, el MCT4 y con referente al lactato, que yo creo que es súper interesante, y en obesidad también, ¿eh? En obesidad yo creo que va a ser un factor clave. De hecho,
De hecho, hay una obesidad, lo normal. Bueno, siempre que hablamos de obesidad, estamos hablando de obesidad patológica, que hay gente que puede tener, está en condición de obesidad y no tener estas alteraciones, que Sí, sí, siempre por hay que supuesto. matizar, que estamos hablando de lo que es el contexto ya clínico Eso de es. alguien que tiene una enfermedad, porque hay gente que puede tener condición de obesidad, Y no tener pero absolutamente nada. no, pero es verdad que, por ejemplo, en la obesidad también se da un nivel de lactatemia basal muy elevado. Sí, como el cáncer Que también. claro, que te pones a mirar y dices, hombre, no entra a niveles que puedan ser a lo mejor o que en clínica llamen mucho la atención, pero te das cuenta que dices, oye, es que tus niveles basales, claro, si empezamos a ver la función inmune alterada y cómo se dan otros procesos, dices, es que es lógico, es que este lactato no viene del músculo, Claro. viene precisamente de todas estas perturbaciones inmunológicas. Mm. Y Walter, otra cosa que me gusta mucho que tú explicas súper bien es cómo las fibras musculares en las personas con obesidad, y está muy bien que lo hayas aclarado, ¿no? Dentro del contexto más clínico, ¿no? Es decir, esas personas que a lo mejor tienen un exceso de peso, pero que a nivel metabólico se encuentran bien, aunque están en el punto de Funcionalmente bien. equilibrio. Se habla de un cambio de estructura en las fibras, ¿no? Sí, Que va más, que hay como un desarrollo de las fibras tipo 1 que pueden ir hacia fibras tipo 2, que además tú me corregiste muy bien, porque hay un artículo que habla de las fibras tipo 2X y tú me dijiste, mejor habla de las fibras tipo 2A. ¿Qué es lo que suele ocurrir? ¿Por qué hay ese cambio, esa alteración de fibras musculares? bueno, realmente a ciencia cierta no lo sabemos, pero hay dos hipótesis, lo que es una hipótesis mecánica y una hipótesis metabólica. La Ujú, mecánica simplemente habla de una conversión de fibras hacia un tipo 2, básicamente por poder generar o evocar más fuerza y ujú, también por un contexto de sedentarismo. Se juntan las dos cosas, te mueves ujú, menos, pero cuando te mueves necesitas mover mucha más carga. Por ejemplo, en sedentario sí vemos que en algunos casos puede haber un switch también hasta fibras tipo 2 por el sedentarismo, realmente. E ujú, igual que cuando alguien se parte un hueso, por ejemplo, si me he partido el codo, pues el bíceps se va a emblanquecer por una cuestión de inmovilización. ujú. Y también por preservar un poco más estas fibras, porque las fibras en inmovilización, las fibras tipo 2 funcionan, es decir, aguantan mejor la pérdida de contenido miofibrilar, no son tan susceptibles a otro tipo a ese tipo de demanda. Y, y también la hipótesis mecánica es una cuestión de simplemente las alteraciones inmunológicas metabólicas condicionan parcialmente ese switch hasta fibras tipo 2 precisamente porque son más adecuadas para ese contexto inflamatorio de bajo grado por prácticamente lo que hemos explicado. Mantendrían un poquito más la integridad estructural a nivel muscular. Pero seguramente haya muchos factores que no estamos comprendiendo, Claro. pero sí vemos que las personas con obesidad, el fenotipo muscular tiende hacia las fibras tipo 2. Ujú. También lo hemos visto en diabetes. Y claro, ya cuando se junta obesidad con envejecimiento, ahí es cuando ya vemos perfiles que son muy difíciles de concretar porque se tendería hacia fibras tipo 1. Ya, pero Que, por la propia edad, es decir, normalmente eso suele ser por la propia edad de la persona, ¿no? Que se ha visto que hay vuelve otra vez a haber un cambio hacia fibras tipo 1. sí, sí, pero que claro, que también hay personas con envejecimiento, obesidad que llamamos sarcopénica y nos damos cuenta que ahí hay un mix un poco Ya, claro, extraño, ya depende del grupo muscular. Eso también es otro problema, que muchas veces lo sabemos en grupos musculares muy motóricos. claro. Otros grupos musculares no sabemos si este switch se tiene que dar necesariamente así. Claro, también entiendo que estos estudios son complejos porque habría que hacer biopsias, porque habría que analizar, son muy caras, son dolorosas, entonces, bueno, pues esto entiendo que es difícil, porque también yo muchas veces pienso, ¿no? Es decir, si las fibras de contracción rápida tienen una menor capacidad oxidativa y utilizan más la glucosa, están como en un entorno ideal para poder sobrevivir, ¿no? Por así decirlo. Claro, lo que pasa es que el problema también es que realmente la disfunción metabólica es tal que normalmente una persona, el mayor contenido de ácidos grasos a nivel muscular lo tienen las fibras tipo 1, Ujú, que son enriquecidas en vascularización, en mitocondria, con lo cual el contexto ideal para usar las grasas como fuente de energía. Sin embargo, en la obesidad se empiezan a acumular mucho en las fibras tipo 2. ujú.
que precisamente no son las mejores para ese contexto, haciendo que la lipotoxicidad sea más grave, Claro, si cabe. Por un lado, es como, esto es como una batalla de RIS donde dice, me adapto aquí, uy, pero tengo esto. Me adapto ahora aquí, uy, pero tengo esto. Y al final, la suma siempre es negativa, pero que si empiezas a analizar, cada una de las adaptaciones puede tener cierto sentido. claro. O sea, al final, yo lo que he aprendido con el tiempo es que el cuerpo es muy inteligente y no hace algo por hacer, No, ¿sabes? Es decir, siempre hay adaptaciones para sobrevivir. Entonces, si está haciendo eso es porque necesita hacerlo para mantener algo, algún sistema o algo. Otra cosa es que con el tiempo aparezca una enfermedad que aparece porque llega un momento claro, es que gestionar todos esos problemas tiene que ser complejo, ¿no? Yo me imagino ahí al cerebro trabajando, tomando decisiones de dónde, cómo hacer, qué modificar, hacia dónde llevar. Y claro, facilitar todo esto a través del ejercicio, que yo creo que en los últimos años el ejercicio está cogiendo, pues a lo mejor en la última década, está cogiendo mucha fuerza y mucha potencia porque hay cada vez más estudios biomoleculares, que para mí son a veces que yo no entiendo absolutamente nada, porque claro, digo, pero a ver, ¿esto de dónde viene? pasa todo porque depende de la rama. Claro, entonces yo pienso, bueno, vale, yo entiendo algunas cosas, pero hay otras que se me van. Pero sí que es cierto que eso está haciendo que muchos médicos, muchos endocrinos, sobre todo también muchos cardiólogos, estén viendo el ejercicio como un potenciador y como para mantener ese equilibrio y ese bienestar metabólico o neuro inmunoendocrino. Pues es que, claro, ya empezamos a juntar muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es un tema apasionante. Yo, Walter, la verdad es que podría estar aquí horas y horas hablando contigo, la verdad, porque es que me encanta. Pero vamos a ir cerrando. Me gustaría también a lo mejor cerrar o a lo mejor dar alguna idea de, de cómo ves tú, ¿vale? Como profesional y como trabajador también de la vida real, cómo ves el ejercicio, porque hay muchas modas, ahora todo el mundo está con el entrenamiento de fuerzas, parece que el entrenamiento aeróbico pues se ha visto un Además, poco de lado. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes respecto a esto? bueno, también, desgraciadamente, las modas las vemos en ciencia. Hay veces que un tema le pone actualidad y hay otros que quedan en la sombra y luego se retoman otra vez décadas después y parece que hemos descubierto Hmm. jauja. Bueno, No, yo, como el HIIT, ¿no? Que el HIIT estaba desde claro, en el 20 ya había remeros haciendo entrenamientos de alta intensidad, luego estuvo en el 60 creo que fue, y luego volvió otra vez a retomarse hasta que empezó el entrenamiento de fuerza. sí, sí. Yo al final siempre digo que cuando hablamos de ejercicio físico, por la naturaleza del control de las variables, este tiene que estar adaptado a la persona. Con lo cual muchas veces nos discutimos de cosas estériles porque dice, bueno, todo lo que estás diciendo es muy bien, pero es que yo tengo un caso concreto Claro. y tengo que ver qué es lo mejor para esa persona en concreto, que igual me viene otra persona con un perfil parecido, pero Y no. no lo hacemos incluso por cosas porque le guste más o menos. Que hay veces que el tema de la adherencia, que, hombre, hay ciertos márgenes, hay veces que hay contextos tan chungos que dicen, mira, aquí no podemos jugar mucho a Ya. si te gusta o no, porque te vas a operar a lo mejor en 8 semanas y necesitamos que Mejorar la masa mejoramos. muscular o la capacidad contráctil del músculo. Y hay poca capacidad de negociación Claro, en cuanto al tema, porque digamos que no estoy intentando adherirte al ejercicio físico, lo que estoy buscando un objetivo meramente clínico es que lleguen a las mejores condiciones a la cirugía, claro. para después tener una recuperación mucho mejor. Pero es verdad que muchas veces discutimos de cosas que tú dices, bueno, que está bien, que podemos hablar, pero en el fondo el ejercicio físico es que es o tiene que ser individualizado, con lo cual todo esto de va bien, va mal, bueno, va bien, va mal, mira lo que tienes delante y después planteate todas Depende. esas cuestiones. Que sí, jode mucho ese depende, pero Sí, es que sí. en el fondo es la realidad. Sí, Además, porque hay mucho. también es cierto que porque nos han obligado, o sea, bueno, perdón, nos han obligado, no, nos han enseñado mucho a tener recetas y a la gente le encantan las recetas. Entonces, yo siempre digo que lo primero es saber hacer una buena evaluación inicial para ver contexto, para ver necesidades, como has dicho tú muy bien, además, ver la propia necesidad de la persona. Es decir, una persona que se va a hacer una cirugía bariátrica y le quedan 8 semanas, hay
poca maniobra para hacer, pero una persona que viene a un programa de entrenamiento, que se habla con él y se trabaja a lo mejor a un año vista, oye, pues tenemos una gran variedad de herramientas para poder mejorar esa situación. Sí, ¿no? Y al final yo siempre digo que es muy guay saber, en el fondo nos deberíamos centrar en saber las bases, porque si no somos esclavos de métodos. Eso siempre lo decía uno de mis maestros, Javier Calderón, que tenías que saber las bases y estudiar las bases. Sí, porque sabiendo más o menos cómo puedes reaccionar o por dónde van a ir los tiros, ya más o menos tú eres el que dice, pues vamos a ir por aquí o por aquí. Que te puedes equivocar igualmente, pero al menos el margen de error es mucho más estrecho porque acotas mejor hacia dónde vas a ir y cómo vas a ir. Pero es verdad que ese es el problema de hoy día, que cuando la gente dice, esto es lo mejor para, tú dices, es que te estás encadenando a un método, pero te estás olvidando de la base. Claro. Esto es lo mejor en base a quién y cómo lo han hecho. Y desgraciadamente en el mundo real te vas a encontrar muchos casos que no tienen su reflejo en la literatura científica. Hay gente que te puedes encontrar que tiene una multipatología, es diabético, hipertenso, tiene una enfermedad cardiovascular, viene de un cáncer de próstata que tiene una afectación nerviosa y no se puede mover, va en un taca-taca, y lo van a operar de cirugía bariátrica en 8 semanas. Entrénalo según la literatura. No hay. No hay. O las guías. No hay. No hay una guía que haya cuantificado todo eso y la haya convertido en tu... Entonces tienes que saber tener una muy buena base para más o menos ir percibiendo, junto con el resto del equipo, por dónde van a ir las cosas. Y luego tener la humildad suficiente como para entender que tú tienes un papel en un punto determinado y que a lo mejor la nutrición y la psicología va a ir antes que tú, claro. o que la farmacología va a ir antes que tú y que tú vas a ser una herramienta coadyuvante a ese tratamiento. ¿Sabes? Claro, nada, hay veces que en la misma valoración te das cuenta cuando alguien te dice, mira, yo hace años que no bebo agua, solo bebo Coca-Cola o refresco. Dices tú, hostia, pues quizás el nutricionista debería ser el primer punto porque al día te bebes 4 litros. Sí, que empecemos a entrenar realmente no va a modificar mucho. Yo tengo un caso de esos cerca, tengo un caso de esos bastante cerca. Y mira, fíjate que hablando de eso que has dicho tú, yo últimamente, todas las últimas charlas que he hecho, siempre las he empezado con una edición que hubo de debate en el British Medical Journal, donde hablaban a mí hubo una frase que me gustó mucho, ¿no? Que decían, la práctica de la medicina basada en evidencia significa integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible en ese momento. Porque nos hablaban de que tenemos que tener una acumulación de casos, es decir, una experiencia práctica muy real y aplicar lo que se sabe en ese momento. Pero si solo queremos aplicar lo que hay en la literatura, nos vamos a frustrar. Porque lo que has dicho tú, nos llega una persona con obesidad tipo 3, que tiene diabetes, que ha pasado el COVID, que tiene problemas de contexto en su familia y lo que hay en la ciencia es que no sirve, es que no me sirve. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy, muy tonto, pero tuve hace un par de años el caso de una mujer mayor que andando por la calle se partió el hombro sin ser muy técnico, ¿no? Sí. Claro, ya le cogió miedo a salir a la calle, le cogió miedo a moverse. Yo me acuerdo que pues, un día nos dio por probar el movimiento en superficie inestable, como puede ser un boss. Sí. Yo tengo muy claro que no voy a mejorar el tobillo, no voy a mejorar ningún aspecto, pero sin embargo ella, después de estar andando en el boss, primero con apoyo y luego con las manos cerca, pues cogió confianza y dejó de darle miedo mover. Y dice, ¿tiene alguna base en cuanto a la relación músculo-esqueleto? No, ninguna, pero fue un uso que no aparece reflejado en la literatura, pero que pensábamos que podía ir bien y fue bien. Entonces, claro, esa experiencia clínica, dices tú, es que eso no lo vas a encontrar muchas veces en la literatura. Acumulación de casos, es decir, ciencia más práctica más experiencia personal. Es decir, eso para mí también esto lo dice mucho Iván y para mí es clave. Es decir, saber de la literatura, pero tener mucha acumulación de casos, porque tú posiblemente tomas esa decisión porque sabes que eso puede trabajar su cabeza para estar más segura. Sí, sí. Y eso es por acumulación de casos. Sabías que no iba a mejorar el equilibrio, que decían, no, sí, tengo muy claro que eso no va a mejorar
no va a afectar la dorsiflexión de tobillo, a la estabilidad. Tengo muy claro todo esto, pero creo que puede ser un ayudante o una especie de refuerzo psicológico que a ella le va a venir bien. Oye, le fue bien. Que igual otro caso le va mal, Claro. o bueno, no le aporta absolutamente nada. Entonces, claro, yo muchas veces creo que un fallo en las redes sociales es que cuando vemos a alguien que pone un entrenamiento o dice cómo trabaja, normalmente lo criticamos porque a lo mejor se aleja del ideal que nosotros pensamos o de la idea y tú dices, es que no sabes el contexto. Totalmente de acuerdo, Walter, Es que no porque sabes el además estás criticando, no sabes el contexto. las Es redes que no ha pedido el alteran, peso muerto, es que a lo mejor lleva 2 semanas haciendo peso muerto. claro, no, y que las redes alteran mucho todo eso que hay detrás y esa información que tiene el entrenador. Es decir, lo que pasa es que hay mucho hater en redes, pero bueno, es lo que hay, tampoco hay que Claro, agobiarse. pero que eso va con lo mismo, que el contexto es lo que va a determinar tus pasos. Ujú. Cuando hablamos de qué es lo mejor para, de qué contexto me estás hablando. Y el problema es que muchas veces ese contexto solo lo sabe la persona que convive con ese paciente o cliente, depende de quién sea, de quién estemos hablando. Sí, Y la claro, persona. muchas veces en redes sociales se hace poco hincapié en el contexto. Hablamos del depende, Ya. pero, pero muchas veces el depende es como muy fetiche, una respuesta muy fetiche, ¿no? Pero sí, porque es como, bueno, me quedo en la superficie, ¿no? Cada caso. Pero es verdad que hay muchas veces que tú dices, es que no le damos toda la importancia al contexto. Ujú. Siempre se habla de suplementación, de tipos de ejercicio, de tipos de... Pero dice, pero es que en el fondo nos quedamos también incluso en la superficie. O la literatura, también muchas veces crea como un marco contextual y ahí los meto a todos en un saco y veo qué resultados hay. Claro, Creo un entorno, un estímulo y digo, bueno, y vamos a ver cómo responden. claro. Pero también hay veces que tú dices, oye, igual me interesa saber del estudio cuántos lo han abandonado. Esa es muy buena apreciación, Walter. Muy buena Porque apreciación. a lo mejor es un estudio de HIT y me di cuenta que de 30 participantes han quedado 18. Hostia, pues igual eso que no se le da importancia, a mí me resulta súper importante, porque me da pie a pensar que, ostras, lo que se está haciendo no está gustando nada. Mira, fíjate, en el estudio que hicimos nosotros con la gente con obesidad, hubo abandonos, hubo dropouts, ¿no? Donde se fueron. Y yo siempre he dicho, para mí, esa información de esa gente que se fue, nunca se obtuvo el motivo por el que se fueron y posiblemente era de los temas más importantes a nivel real de lo que a mí me hubiera servido, porque en el fondo los datos salieron lo que teníamos Más o menos. pensado, teníamos lo que teníamos pensado, pero a esa gente no le supimos dar las herramientas necesarias para mantenerse 6 meses. Tú fíjate, eso es súper curioso. Claro, cuando hablamos de ejercicio crónico, estamos hablando de estímulos para toda la vida. Mm. Si no atendemos a la adherencia, nos estamos equivocando, nos estamos basando en estímulos que sabemos que van a tener tan impacto a nivel metabólico, inmunológico, hormonal. Dices, sí, 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 pero lo va a hacer, Claro, claro, lo va a mantener, claro. eso va a servir para que luego venga y siga haciendo otras cosas. No, pues entonces igual esa intervención de 12 semanas que ha arrojado unos resultados maravillosos, No para sirve. esta persona no sirve un pimiento. Mira, y eso también se ve mucho con los tratamientos con cáncer, que, por ejemplo hay esta Soraya Carla y Lucía Gil o Lucía Sárraga que están trabajando con mujeres con cáncer y es cierto que a lo mejor el ejercicio como tal, con la intensidad que se debería hacer, no se hace, pero crear un grupo que se va repitiendo y que se mantiene mucho en el tiempo. Oye, eso es un logro también muy interesante. Ya se conseguirá a lo mejor intensidades más elevadas, pero mantenerlo en el tiempo si es el gran campo de batalla en casi todos los ámbitos de la salud, ¿eh? O sea, en casi todos. Sí, sí, no, la adherencia es vamos. Y además, volvemos a lo mismo. Siempre muchas veces confundimos la adherencia a un tratamiento con la adherencia al hábito de vida. Uh-huh. Que dice, es que muchas veces yo leo en las redes y la gente parece que falta adherencia a la dieta, falta adherencia al ejercicio físico. Dice, pero es que, aparte de que tenemos que valorar la adherencia a la intervención, lo más importante es que pensemos en el largo plazo y digamos, vale, igual me interesa empezar por una intervención que quizás no sea lo que yo estaba buscando, pero me va a permitir que a largo plazo eso se convierta en un hábito de vida. Claro.
Y ahí quizá tengo que poner a veces el foco, que muchas veces parece que lo queremos todo ya. Ya. Venga, vamos a empezar ya, dieta, ejercicio, el psicólogo, y dice, oye, es que a lo Boom. mejor esta persona es mejor que empiece 6 meses después el ejercicio, pero que empiece por, no, pero es que va a perder masa muscular, va a perder masa. Dice, sí, pero en el fondo me interesa más el dentro de 5 años que no lo que ocurra dentro de un año. No estamos preparados, yo siempre digo que no estamos preparados en la sociedad que yo muchas veces se lo digo a mi mujer, en la sociedad de Amazon, donde nos hemos acostumbrado a tener todo ya, Ya, es muy difícil hacer pensar a la gente a largo plazo. Y luego hay otro tema que yo aprendí de Borja Bandera, que yo no lo conocía y que me gustó mucho, que era el efecto Warner, que era esa gente que entra en un estudio y que ya está sesgada porque simplemente sabiendo que va a estar 6 meses, va a cumplir porque tiene un entorno donde dice, oye, es que depende de mí los datos y ya está afectando a los propios datos del estudio. Pero cuando termina, ahí bueno, nosotros, se va. por ejemplo, el estudio que hicimos del ratio leptina-adiponectina, los mismos participantes ahora lo podríamos utilizar como grupo control, que se ha dejado de la mano y que... Claro. Pero porque es normal, no es lo mismo estar en un entorno que hay un montón de gente cuidándote, dándote ánimo, que ahora... Eso es. Eso también le pasó, por ejemplo, a los participantes de la báscula americana de Biggest Loser. El artículo que hizo Kevin Hall cogiendo a esos participantes años después, fuera de los focos, la atención, todo el mundo, prácticamente todo el mundo recuperó el peso. Sí, bueno, y aquí en España en la báscula también, ¿eh? O sea que ya... Claro, no, pero que nos damos cuenta de que el mismo contexto que hemos creado a veces ha sido tan artificial Mm, que dice, es que eso no nos va a ayudar a que él vea la realidad de lo que es mm, un hábito de vida. ya, Va a quedarse con la idea de lo que es una intervención, claro. pero no de lo que es como, por ejemplo, con las dietas low carb. La dieta low carb puede tener muchos beneficios, pero uno de los aspectos negativos es que tienes que incidir mucho en que esto es una intervención temporal, no es, no es lo que deberías hacer después siempre, sino esto es para conseguir un objetivo X, pero te tengo que enseñar a comer, no a hacer dieta, Ya, enseñar a comer. Y ese traspaso muchas veces no se hace todo lo correcto y da problemas. Pues esto igual, una cosa es una intervención para hacer X cosas y otra cosa es que esto sea como lo tienes que hacer tú siempre. Y ya. muchas veces la gente cree que eso es lo que tiene que hacer y después vuelve a reproducir o a replicar lo que le fue bien, Mm, pero en otro contexto que ya no tiene nada que ver. Y con el efectivamente. ejercicio pasa 2 cuartos de lo mismo. Hay gente que dice, yo de joven me iba bien irme con la bicicleta para adelgazar y ahora que peso 60 kilos más voy a hacer lo mismo. Y Claro. dices tú, un ojito que igual Que a lo mejor te ya solo, lesionas o a lo ya mejor solo por el peso del sillín lo vas a flipar. Claro, Pero, claro. pero te vas a dar cuenta, claro, y es la falta de que entre el lío que hay en la población general, actividad física, ejercicio físico, deporte, Ah, sedentarismo, bueno, y que poco a nosotros poco. hablamos de ejercicio físico y parece que no sabemos diferenciar entre lo que es una dosis adecuada a un contexto que ya no es propiamente terapéutico, sino es de prevención, con lo que es una intervención clínica pura y dura, que dice, bueno, es que aquí es algo totalmente diferente. Bueno, de esto podríamos hacer otro podcast entero, pero bueno. Oye, Walter, pues la verdad es que ha sido un tiempo súper bueno contigo. Ya sabes que podríamos estar hablando aquí horas porque nos apasiona de esto. Para mí es un placer haberte tenido en esta charla. Espero que guste mucho y sobre todo que la gente sepa que por fin vamos a poder hacer algo juntos y que Sí, sí. saldrá en breve. Así que estar muy pendiente de las redes sociales o de las newsletters que estamos ofreciendo, porque por fin nos vamos a juntar y vamos a hacer algo chulo. Así que, Vale. Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo el conocimiento que tienes y cualquier cosa que necesites de nuestra parte, ya sabes que ya estamos aquí. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, chao.